Un documento interno del régimen chino revela contradicciones entre lo que los miembros del Partido Comunista tienen permitido hacer y lo que establece la Constitución. Una empresa china anunció que castigará a los empleados que compren automóviles estadounidenses o iPhones de Apple en lugar de los fabricados en China, pero algunos destacan la hipocresía. Beijing reveló planes para reemplazar a Hong Kong creando un nuevo centro de libre comercio en una isla. El plan detallado sale a la luz después de que Trump revocó el estatus especial de Hong Kong hace 2 semanas. Una nueva investigación de Harvard sugiere que el virus pudo haber golpeado a Wuhan mucho antes de lo que se cree. Imágenes satelitales muestran un pico de tráfico alrededor de hospitales ya en agosto del año pasado. Y una empresa de propaganda china pagó millones de dólares a medios de prensa estadounidenses para publicar anuncios parecidos a noticias. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Si alguien es miembro del Partido Comunista Chino, ¿qué libertades tiene? Un documento interno del 20 de mayo muestra que el partido está tratando de controlar cada palabra y pensamiento de sus ciudadanos. El documento enumera 20 prohibiciones para los miembros del Partido Comunista y exige que controlen cuidadosamente sus palabras y acciones, incluso fuera de las horas de trabajo. Cualquier violación de las reglas resulta en un severo castigo. Algunas de las restricciones están relacionadas con el consumo de los medios de comunicación. El documento prohíbe a los miembros del partido visitar sitios web ilegales o reaccionarios. Según el régimen, esto incluye a Twitter y YouTube. Todos los principales medios de prensa en inglés también están prohibidos, a menos que se tenga un permiso especial de las autoridades, como es el caso del ejército chino de los 50 centavos, un grupo de trolls que se dedica a difundir la propaganda del PSC en Internet, o bien ciertos funcionarios encargados de llevar a cabo la llamada política del lobo guerrero contra el mundo occidental. Otra regla prohíbe la sintonización de programas reaccionarios de radio y televisión. Durante décadas, las señales de televisión de la BBC y La Voz de América son interferidas por el PSC. Cuando los televidentes en China tratan de sintonizarlas, solo reciben estática. De la misma forma, ningún programa de televisión estadounidense llega a los hogares chinos corrientes. Solo usando programas especiales, los ciudadanos chinos pueden evitar el cortafuegos del régimen y echar un vistazo al mundo exterior. Las reglas también se meten en la vida privada. Los miembros del partido no tienen permitido ser miembros de clubes locales, grupos de exalumnos, sociedades de estudiantes o asociaciones de veteranos que no están dirigidas por el régimen. El Partido Comunista teme cualquier forma de reunión social fuera de su control, porque la gente podría denigrarlo en secreto. También está prohibido criticar los principios o políticas del partido, inclusive en privado. Yendo aún más lejos, el régimen además prohíbe practicar o creer en religiones. En China hay 2 tipos de iglesias. Una es la organizada y reconocida por el partido, donde incluso sus obispos son nombrados por el régimen y no por el Papa, y la otra es la iglesia clandestina que no sigue al partido y es fuertemente suprimida. Lo mismo ocurre con el budismo. Musulmanes uigures, budistas y practicantes de la disciplina de meditación espiritual Falun Dafa son severamente perseguidos en China. Ahora comparemos estas reglas con la Constitución china. El artículo 35 afirma que los ciudadanos chinos disfrutan de libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de marcha y de manifestación. El artículo 36 dice que los chinos tienen libertad de religión. Añade que ningún órgano estatal, organización social o individuo puede obligar a los ciudadanos a tener o no tener creencias religiosas. Entonces, podemos preguntarnos, ¿el documento interno viola la Constitución china? La llamada Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong es muy controvertida y se cree que erosiona la libertad de la ciudad. El Partido Comunista lo niega. Sin embargo, las declaraciones de Chang Xiaomin, subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, dicen otra cosa. Dicha oficina pertenece al Consejo de Estado de China. Chang dijo el lunes que los informes negativos publicados por la prensa de Hong Kong sobre el régimen son para derrocar el poder del PSC y subvertir su liderazgo. Eso significa que cuando la nueva ley entre en vigor, tales informes negativos se tomarán como delitos y estarán sujetos a sanciones, al igual que en China continental. Un internauta escribió: la libertad de prensa en un país comunista es tan terrible que solo se puede glorificar la grandeza y la exactitud del partido. Otro usuario, refiriéndose a los gobiernos democráticos, escribió: cualquier partido político en el mundo puede ser subvertido.
Cada 4 años, los estadounidenses consideran si subvertir el gobierno del Partido Demócrata o Republicano. Nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que una empresa de publicidad china pagó millones al Washington Post y al Wall Street Journal para publicar propaganda que se parece a noticias. Según los documentos, China Daily pagó más de $4.5 millones al Post y casi $6 millones al Journal desde noviembre de 2016. China Daily es supervisado por el Departamento de Propaganda del régimen chino. El medio tiene un historial de inversión de millones de dólares para la publicación de artículos de propaganda llamados China Watch en los principales periódicos de Estados Unidos, incluyendo el Journal, el New York Times y el Post. Una empresa china anunció que castigará a sus empleados que compren iPhones de Apple o automóviles de fabricación estadounidense. Si son atrapados, los empleados no recibirán bonificaciones por 6 meses. El dinero será entregado a los trabajadores que usen teléfonos Huawei y autos fabricados en China. En mayo, otra compañía introdujo una política similar. En su anuncio incluso usaron palabras como pícaros y desagradables para describir los tratos de Estados Unidos hacia Huawei. El anuncio, sin embargo, se volvió contraproducente, provocando reacciones y críticas. Una persona incluso mencionó la utilización de tecnología estadounidense usada para fabricar dispositivos de Huawei. Preguntó, ¿deberíamos contar las partes hechas en Estados Unidos dentro de los teléfonos de Huawei? Un nuevo estudio de Harvard sugiere que el virus pudo haber golpeado a Wuhan mucho antes de lo que se cree. Imágenes satelitales muestran un pico de tráfico alrededor de los hospitales de la ciudad ya en agosto del año pasado. Una nueva investigación de Harvard sugiere que el brote del virus pudo ocurrir en Wuhan mucho antes de lo que las autoridades chinas informaron. El estudio fue realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, que analizó imágenes satelitales de los estacionamientos de los hospitales en Wuhan. Las imágenes muestran un obvio aumento en el tráfico a partir de agosto de 2019. El régimen chino informó del primer caso del virus el 31 de diciembre. En un momento, los investigadores encontraron que había 171 autos estacionados fuera del hospital Tianyu de Wuhan, uno de los más grandes de la ciudad. Fue en octubre de 2018, pero durante el mismo periodo de tiempo, en 2019, se encontraron 285 automóviles. El aumento coincidió con un pico en las búsquedas en Internet de términos como tos y diarrea, dos de los síntomas del virus. La investigación afirma que dicho pico no se vio en temporadas anteriores de gripe ni se reflejó en los datos de búsqueda sobre tos. El estudio aún no ha sido revisado por otros científicos. El investigador principal dijo a la cadena de noticias ABC que no pueden concluir que el pico haya sido causado por el brote, pero cuando analizaron otros factores externos que podrían causarlo, como reuniones masivas y desastres naturales, no pudieron identificar ninguna otra razón para el aumento. La única reunión masiva que ocurrió en la ciudad en esa época fue para los Juegos Militares Mundiales, pero los investigadores dicen que los datos que analizaron fueron tomados antes de que los Juegos comenzaran. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, calificó el estudio de increíblemente ridículo cuando se le preguntó sobre él en una rueda de prensa. Las autoridades chinas insisten en que informaron del brote al público y a la Organización Mundial de la Salud de manera oportuna. Según un informe de NBC, un análisis muestra que entre el 7 y el 24 de octubre del año pasado no hubo actividad de teléfonos celulares alrededor del área de alta seguridad del laboratorio P4 de Wuhan. Esos datos sugieren que en el lugar pudo haber ocurrido un evento peligroso en algún momento a principios de octubre, que requirió que el laboratorio cerrara. El informe también habla de imágenes del 14 al 19 de octubre de 2019 que muestran la ausencia de tráfico de salida del laboratorio. Se sospecha que se estableció un bloqueo de las calles para evitar que la gente entrara y saliera. Esto contrasta con las imágenes satelitales desde agosto hasta el 6 de octubre, las cuales muestran mucha actividad. Ayer se cumplió un año desde que casi 2 millones de manifestantes marcharon en Hong Kong contra un proyecto de ley que habría permitido a China hacer extradiciones de ciudadanos. Pero las protestas no se detuvieron allí, sino que evolucionaron hacia un movimiento pro-democracia a largo plazo. Docenas de personas asistieron a una manifestación pacífica a la hora del almuerzo en el Distrito Financiero Central este martes, marcando un año desde la manifestación masiva que desencadenó meses de protestas pro-democracia. Es un hito agridulce. Los partidarios del movimiento dicen que sus sentimientos en el aniversario van desde la esperanza hasta el miedo. We feel that our freedom is being ignored and we can't stand out to fight. Even we have no right to assemble.
So we're feeling helpless. El año pasado, alrededor de 2 millones de personas salieron a la calle en una ciudad de 7,5 millones para manifestarse en contra de una legislación propuesta para permitir la extradición de personas a China continental, donde los tribunales están controlados por el Partido Comunista. Un mes después, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, suspendió el proyecto de ley, pero no llegó a retirarlo formalmente. Tomó casi 2 meses más y muchas más protestas antes de que se retirara formalmente en septiembre de 2019. Ahora las autoridades de Beijing están a punto de imponer una llamada Ley de Seguridad Nacional. Los activistas temen que esta ley limite aún más las libertades, pero los manifestantes no pierden la esperanza. Esta estudiante de secundaria dice que su sueño es que el Partido Comunista Chino suelte el control y que Hong Kong sea libre de nuevo. Casi 9.000 personas de entre 11 y 84 años de edad fueron arrestadas en relación con las protestas el año pasado. Más de 600 han sido acusadas de disturbios. Beijing revela sus planes de crear un nuevo centro de libre comercio en una de sus islas para reemplazar a Hong Kong. El plan detallado surgió después de que Trump revocara el estatus especial de Hong Kong hace 2 semanas. Beijing está tratando de reemplazar a Hong Kong con Hainan como el nuevo imán para inversión extranjera. La isla tropical está a 1 hora y media de vuelo desde Hong Kong. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que eso suceda si Hainan carece de las características que hicieron de Hong Kong un lugar atractivo para hacer negocios. La característica más importante es el libre flujo de capital y el intercambio de moneda. Bajo el anterior estatus especial de Hong Kong, el dólar estadounidense era convertible al dólar de Hong Kong, mientras que el yuan chino no. El hecho de poder retirar el dinero que he invertido en cualquier momento es una condición que debe cumplirse para cualquier inversión de capital. El segundo factor es la transparencia y el libre flujo de información. Hong Kong tiene libertad de expresión, sin censura de contenido. También protege la privacidad de los datos. Mientras que en China continental, el gran cortafuegos bloquea Google y Gmail, herramientas en las que muchas empresas confían. La información está cambiando rápidamente en un entorno financiero muy desarrollado. La diferencia de unos pocos segundos puede llevar a significativas ganancias y pérdidas. Con la política de un país, 2 sistemas, Hong Kong opera bajo sus propias leyes, similares a las británicas. Este es un rasgo común en los principales centros financieros mundiales actuales, pero la administración en Hainan sigue el mismo sistema legal implementado por China continental. No hablemos de si se puede confiar en la transparencia y la justicia del sistema jurídico de China continental. Su estructura legal por sí sola no se ajusta al sistema angloamericano. Tang dice que el libre flujo de información y capital y un sistema legal adecuado son condiciones para cualquier centro de negocios global. Sin embargo, ninguno de estos se puede encontrar en China continental. Así que en tal situación, dicen que quieren convertir Hainan en un puerto de libre comercio para reemplazar a Hong Kong. Creo que es una broma. El Banco Mundial clasifica a Hong Kong como el tercer lugar con más facilidades para hacer negocios, mientras que Hainan y toda China continental están en el puesto 31. Esto sugiere que las probabilidades de que la isla se convierta en el próximo Hong Kong son muy escasas. El valor de la moneda china se está hundiendo. El comercio del país también ha sufrido un golpe con una caída en las exportaciones e importaciones en mayo. Son los últimos indicios de los problemas económicos que enfrenta China durante la pandemia. El yuan chino está cayendo rápidamente en comparación con una canasta de otras divisas. Tuvo una caída récord durante 16 días seguidos, la más larga desde que se creó la canasta hace 5 años. Cayó un 4% frente al euro y al dólar australiano. El yuan también cayó frente al dólar, pero recientemente se detuvo. A finales de mayo, las crecientes tensiones con Estados Unidos contribuyeron a que el yuan cayera hasta casi su nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008. Factores como las protestas de Hong Kong y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China podrían hacer que el dólar estadounidense se dispare de nuevo, causando que el yuan baje aún más. Si continúa cayendo, pondría una gran presión sobre toda la economía de China. El comercio internacional chino también se está debilitando. En mayo las exportaciones cayeron alrededor del 3% y las importaciones se desplomaron casi un 17% en comparación con el año pasado, la mayor caída en 4 años. Gran parte de la fuerza de trabajo de China está en la industria de las exportaciones, pero durante la pandemia los pedidos internacionales se redujeron bastante. Datos oficiales muestran que las ganancias de las empresas industriales de China cayeron casi un 30% en el periodo enero-abril.
Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para traerles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Nos vemos mañana.